Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a aprender a tejer este lindo suéter elegante de color blanco, talla pequeña. Es muy fácil de realizar. He puesto además unos ganchos en vez de botones en la parte de arriba y también en la parte de abajo. Yo he adornado este suéter con un encaje de canutillo en todo el cuerpo de color dorado, así como también he adornado las mangas. Usted puede poner cualquier otro tipo de encaje. Este suéter también tiene bolsillos, como usted puede ver aquí. Vamos a ver el suéter por el lado del revés, a ver cómo nos ha quedado. Espero que les guste amigos este video. No se olviden de darme pulgar arriba, suscribirse a mi canal y activar la campana para recibir más notificaciones y trabajos como estos. Síganme en mis redes sociales. Además les invito a adquirir cualquiera de mis libros, ya está disponibles en la plataforma de Amazon. Así tengo novelas de drama y suspenso, El ojo de la muerte, que se trata acerca del bullying. De aventura y fantasía, La reliquia invasión mortal. De acción y ciencia ficción, Yo exterminé al último hombre. De drama y suspenso, Secretos tras los muros. Poemarios amigos para esa gente romántica, Jardín de ilusiones. Libros infantiles fáciles de leer, coloridos, educativos. Sueños de mi niñez es un poemario infantil. Un cuento hermoso, Teresita y los dos ositos, en inglés y en español. Bella, un cuento muy bonito. Otro poemario infantil para su niño, Sueños y fantasías, un cuento muy bonito, En el corazón del bosque. Una novela infantil muy interesante, Chanir y Mayaluca. Gracias por su apoyo, vamos a empezar. Para realizar este bonito suéter yo voy a usar hilo de color blanco tamaño medio. Usted puede usar cualquier otro color de hilo y tamaño. Vamos a necesitar una tijera, un ganchillo del número 5, un ganchillo del número 4,5 y un ganchillo delgado que lo vamos a utilizar de auxiliar del número 2. Vamos a empezar. Para iniciar el suéter voy a hacer una puntada flexible, voy a tejer 4 cadenas. Desde la segunda cadena voy a tejer puntos deslizados en cada una de las cadenas y voy a completar 3 puntos deslizados. Para la siguiente fila vamos a tejer una cadena y voy a tejer en la parte posterior de cada punto, cogiendo solo la argolla posterior del punto. Voy a hacer 3 puntos deslizados, uno en cada punto. Cogemos esta cadena de aquí y tejemos el punto deslizado. Y la última, que sería esta, y vamos a tejer el punto deslizado. La siguiente fila es igual, vamos a tejer una cadena y vamos a coger solo la parte posterior de cada punto y vamos a tejer un punto deslizado en cada cadena o en cada punto y completamos 3. Así nos está quedando el tejido y vamos a continuar tejiendo. Vamos a realizar 78 líneas como estas que vemos aquí. Aquí vemos más o menos cómo nos está quedando y vamos a continuar tejiendo hasta completar todas las filas.
Y así nos ha quedado la tira, amigos. Vamos a contar estas líneas que vemos aquí, a ver cuántas he tejido. El total de líneas que he contado es de 78, lo que significa que tenemos 156 filas. Ahora vamos a empezar a tejer el cuerpo. Usted puede utilizar cualquiera de los dos lados del elástico. Voy a usar el mismo ganchillo que utilicé para tejer el elástico. El ganchillo es del número 5. Usted puede utilizar cualquier número de ganchillo. Vamos a tejer una cadena y esta fila vamos a hacer con puntos bajos. Aquí tejemos un punto bajo. Para tejer el siguiente punto bajo en esta parte vamos a necesitar un auxiliar, un ganchillo más delgado para poder introducir en este punto que está un poco apretado. Cogemos el punto y vamos a tejer el punto bajo. El siguiente punto está aquí en esta parte y luego nos tocaría de tejer en esta parte de aquí. Cogemos el auxiliar, formamos el punto y tejemos el punto bajo. Luego vamos a tejer en el espacio entre los dos puntos, hacemos el punto bajo y con el auxiliar vamos a tejer formando el punto y hacemos un punto bajo, y así vamos a ir tejiendo todo el resto de la fila hasta terminar. Y así nos queda la tira, amigos. Ahora voy a medir la tira en doblada para ver más o menos cuánto mide, porque algunas personas tejen más apretado, otras tejen más flojo. Entonces vamos a medir en centímetros. Más o menos unos 40 centímetros, que sería lo mismo unas 16 pulgadas. Para tejer la primera fila del punto que vamos a realizar en el suéter, vamos a utilizar un ganchillo del número 4.5. Usted puede usar cualquier otro ganchillo de acuerdo a como usted teje. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas. Y vamos a hacer un punto. En cada uno de los puntos vamos a completar 4 puntos con la cadena.
Saltamos un punto y vamos a hacer desde el siguiente punto un punto alto en cada punto. Completamos 4. Saltamos un punto y desde el siguiente punto tejemos un punto en cada punto y vamos a completar 4 puntos. Y así vamos a ir tejiendo todo el resto de la fila hasta completar 124 puntos. Usted puede ir distribuyendo de esta manera o puede hacer de acuerdo a como a usted le guste. Puede ir saltando un punto cada 2 puntos o realizar 4 puntos y saltar un punto. Esto lo vamos a hacer hasta terminar. Y así hemos completado, amigos, de tejer los puntos altos y hemos completado 124 puntos. Para la siguiente fila vamos a tejer 2 cadenas y vamos a hacer 4 puntos altos. Tejemos uno en cada punto. Con la cadena. El siguiente punto vamos a engancharlo de esta manera 2 veces, 1 y 2 veces. Hacemos un punto deslizado y cerramos el punto. Y luego tejemos un punto en cada punto. Vamos a completar 3 puntos. Luego enganchamos el siguiente punto de la misma forma como hicimos al inicio. Tejemos 1 y 2 puntos y hacemos un punto deslizado. Tejemos 3 puntos, uno en cada punto. Y el punto número 4 lo vamos a enganchar como hicimos aquí 2 veces. Tejemos 3 puntos, uno en cada punto. Y enganchamos el punto número 4 2 veces. Y así vamos a ir terminando todo el resto de la fila y nos queda de esta manera. Vamos a terminar la fila tejiendo 4 puntos altos como hicimos al inicio, uno en cada punto. Hacemos uno en la cadena. En la siguiente fila vamos a tejer 2 cadenas y vamos a hacer puntos altos. Vamos a hacer un punto en cada punto. Tejemos un punto alto en el siguiente punto. Y así vamos a ir toda la fila tejiendo puntos altos, uno en cada punto.
Para la siguiente fila vamos a tejer 2 cadenas y vamos a hacer 6 puntos altos incluidos la cadena, uno en cada punto. Aquí vamos a hacer igual que hicimos en la fila de abajo. Tomamos como referencia estos 3 puntos y vamos a tejer enganchando el punto del medio, que sería este de aquí, que corresponde a este punto. Subimos y este punto vamos a engancharlo. Hacemos 2 veces, 1 y 2 veces. Hacemos un punto deslizado y cerramos el punto. Y vamos a continuar lo mismo, vamos a tejer 3 puntos, uno en cada punto. Y hacemos siguiendo este punto del medio de los 3. En el siguiente vamos a hacer 2 enganches, enganchamos 2 veces y cerramos el punto, y así vamos a ir completando todo el resto. Terminamos la fila con 6 puntos altos como hicimos al inicio, uno en cada punto. Uno sobre la cadena. Y así nos ha quedado. Aquí vemos cómo nos está quedando este punto. Este va a ser la base de nuestro suéter. Usted puede continuar tejiendo y va repitiendo desde la fila número 2 hasta la fila número 5 y va a ir alternando las figuras para que nos quede de esta manera. La siguiente fila que nos tocaría tejer es de puntos altos. Vamos a tejer 2 cadenas y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos hasta terminar todo el resto de la fila. Para la siguiente fila vamos a tejer 2 cadenas y vamos a repetir la fila esta de aquí, que sería la fila número 3. Vamos a tejer 4 puntos altos incluida la cadena. Y vamos a hacer al mismo nivel que está esta figura de aquí. Vamos a hacer al mismo nivel que sería en este punto. Aquí vamos a enganchar 2 veces como hemos hecho anteriormente. Y nos queda de esta manera. Y continuamos, vamos a tejer 3 puntos altos. Y repetimos este de aquí. Y enganchamos 2 veces para formar el punto pap o garbanzo. Y luego tejemos 3 puntos altos, uno en cada punto. Y de esta manera vamos a continuar tejiendo el resto de filas y vamos a completar 8 filas.
Vamos a terminar esta fila haciendo 6 puntos altos, uno sobre cada punto alto. Tejemos uno sobre la cadena. Y hemos completado 2, 4, 6 y 8 filas. Lo siguiente que vamos a hacer es los bolsillos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos primero a hacer 2 cadenas y luego vamos a tejer 10 puntos altos, uno sobre cada punto alto, y completamos 11 con la cadena. Continuamos y ahora vamos a tejer 14 cadenas y vamos a saltar 14 puntos altos. Una vez tejidas las cadenas, vamos a contar 14 puntos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y en el punto número 15 vamos a hacer el punto alto. El ancho del bolsillo es de acuerdo a su gusto. Usted lo puede hacer más ancho o más angosto. Estoy tejiendo por el lado del revés para dejar el espacio para el bolsillo y nos queda así. Y podemos continuar tejiendo hasta llegar al otro lado para hacer el otro bolsillo. Hasta aquí llegamos y he puesto una marca para saber desde dónde vamos a hacer las cadenas. Vamos a repetir lo mismo como hicimos del otro lado. Vamos a tejer 14 cadenas. Y vamos a pegar contando 14 espacios. Hacemos un punto alto. Y aquí tenemos que tejer 10 puntos más para completar 11 con este que acabamos de tejer. Y el último punto lo tejemos en la cadena. El siguiente paso sería rellenar la cadena. Vamos a tejer 2 cadenas y vamos a hacer 3 puntos altos para completar 4 con el que ya tenemos, o sea, con la cadena. Aquí nos tocaría tejer el punto pavo garbanzo enganchando el siguiente punto, como ya hemos hecho anteriormente. Y luego tejemos 3 puntos altos, uno en cada punto. Tejemos el punto pavo garbanzo siguiendo la mitad de estos 3 puntos, sería en el siguiente. Y tejemos 3 puntos altos, uno en cada punto.
Y el tercer punto sería en la cadena. Luego en la siguiente cadena vamos a tejer el punto PAV. Vamos a tejer 3 puntos, uno en cada cadena. Y luego vamos a tejer el punto garbanzo en la siguiente cadena. Y continuamos tejiendo, vamos a hacer un punto en cada cadena, completamos 3. Y nos tocaría tejer el punto PAV. Luego hacemos 3 puntos, uno en cada cadena. Y en la siguiente cadena hacemos el punto PAV. Y así rellenamos la cadena. Tenemos desde el punto, desde este punto tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 puntos. Ahora vamos a tejer los 3 siguientes puntos, uno sobre cada punto. Y vamos a enganchar el siguiente punto para formar el punto PAV o garbanzo. Y luego vamos a tejer los siguientes 3 puntos y así vamos a continuar tejiendo. Y aquí vemos cómo nos ha quedado, y de la misma manera vamos a continuar tejiendo y vamos a hacer lo mismo al otro lado con el otro bolsillo. Y así nos ha quedado, amigos, tanto al un lado como al otro lado, en la parte que va a ir los bolsillos. Y ahora vamos a continuar tejiendo el mismo patrón de tejido que hemos hecho hasta ahora. Y vamos a completar 16 filas para empezar a tejer los delanteros. Y así hemos completado, amigos, todas las filas. Aquí tenemos cómo nos ha quedado. Y así nos ha quedado, amigos, el tejido terminado, lo que va a ir desde la cintura hasta la axila, y vamos a contar las filas. Estas filas van de 2 en 2 y así tenemos 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 filas. Ahora vamos a dividir el tejido. Voy a dividir el tejido en dos partes. Yo he puesto en el medio una marca. Tenemos 124 puntos, de los cuales 62 puntos está desde la marca hasta el filo. De esta parte, que es la mitad del tejido, vamos a dividir a su vez a la mitad. He puesto una marca en el punto número 31 para hacer los delanteros, tanto al un lado como al otro lado. Tenemos la marca para los delanteros. Tenemos aquí 31 puntos. Ahora vamos a empezar a tejer el delantero. Vamos a hacer el delantero del lado izquierdo y vamos a tejer vamos a seguir el mismo patrón de tejido. Vamos a hacer 2 cadenas y nos tocaría tejer puntos altos, uno en cada punto. Bueno amigos, vamos a tejer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 29. De los 31 puntos vamos a tejer nada más 29 puntos y vamos a dejar libre estos 3 puntos de aquí para la manga. Vamos a recorrer la marca hasta el filo. Vamos a dejar hasta aquí. Es decir, que estos 3 puntos de aquí, que van desde este punto hasta este punto, estos 3 puntos no los vamos a tejer. Estos 3 puntos de aquí va a dejar libre para la manga. Para la siguiente fila vamos a tejer siguiendo el mismo patrón de tejido. Nos tocaría tejer esta fila con los puntos puff. Vamos a hacer 2 cadenas. De aquí vamos a regresar. Hacemos 2 cadenas y regresamos. Y vamos a ir tejiendo como corresponde. Tejemos un punto alto. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto puff. Hacemos los 2 argollas, terminamos el punto y continuamos lo mismo. Vamos a hacer un punto en cada punto. Vamos a completar 3 puntos. Y vamos a hacer el siguiente punto puff, cogiendo de referencia estos 3 puntos de abajo que nos correspondería en este punto, y hacemos el punto puff o garbanzo. Y así continuamos todo el resto de la fila. Y así terminamos con los 6 puntos y nos queda de esta manera el delantero. Lo siguiente que vamos a hacer es tejer 4 filas más para completar 6 siguiendo el mismo patrón de tejido. Vamos a tejer desde aquí hasta acá, ida y vuelta, y luego de completadas las filas vamos a hacer el escote.
terminado. Hemos completado 6 filas. Tenemos 2, 4 y 6 filas. Ahora nos tocaría tejer el escote. En esta parte que va a ir la manga, aquí no vamos a disminuir. Vamos a hacer en esta parte de acá donde va a ir la abertura del suéter. Aquí vamos a empezar a disminuir para hacer el escote. Vamos a empezar tejiendo una cadena y vamos a hacer puntos deslizados, uno en cada punto, que no sean muy apretados, y vamos a completar 7 puntos deslizados. Tenemos 2, 4, 6 y uno más, 7. Y así nos queda la parte de la abertura del suéter. Ahora vamos a tejer 2 cadenas y vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada uno de los puntos como nos corresponde el mismo patrón de tejido. Para la siguiente fila vamos a tejer 2 cadenas. Y continuamos realizando el patrón de tejido hasta llegar al otro extremo, donde indicaré hacer la disminución. Y nos tocaría tejer para terminar la fila un punto alto en medio de la cadena y el punto. Y completamos 22 puntos. La siguiente fila que vamos a tejer es 21 puntos. Vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a saltar este punto para tejer en el siguiente punto. Y vamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos hasta terminar la fila. Y así nos está quedando. Para la siguiente fila vamos a dejar 20 puntos. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a seguir tejiendo de la misma manera. Ahora nos tocaría tejer esta fila de aquí. Vamos a hacer 20 puntos como hemos venido haciendo el mismo patrón de tejido. Aquí nos tocaría tejer el punto pap o garbanzo y continuamos haciendo de la misma manera. Tenemos el último punto que lo vamos a tejer en medio de la cadena y el punto alto en esta parte. Y tenemos 20 puntos. Lo siguiente que vamos a hacer es tejer los 20 puntos
6 filas más. En estas filas ya no vamos a hacer disminución ni a este lado ni a este lado. Vamos a tejer en cada fila 20 puntos siguiendo el mismo patrón de tejido. Y así nos ha quedado la parte de adelante con el escote, y en la parte de acá para la manga y aquí para el escote. Y hemos tejido desde el escote, hemos tejido 4 filas para las disminuciones y 6 filas sin disminuciones. Vamos a dejar suficiente hilo para coser. Para realizar el siguiente delantero vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer los 29 puntos. Vamos a empezar desde la marca y vamos a dejar libre estos 3 puntos. Estos 3 puntos de acá no los vamos a tejer, sino lo vamos a tejer desde la marca. Y vamos a seguir el mismo patrón de tejido que hemos venido haciendo hasta ahora. Aquí vamos a empezar a tejer con 2 cadenas. Y luego vamos a continuar tejiendo los puntos altos, uno en cada punto, hasta llegar al otro extremo. Y así nos ha quedado. Para continuar realizando este lado del delantero vamos a seguir tejiendo el mismo patrón de tejido que hemos venido haciendo hasta ahora, y vamos a completar 6 filas con esta que tenemos, es decir, vamos a tejer 5 filas más. Hemos terminado las 6 filas y a continuación vamos a hacer el escote en el lado que nos corresponde, que es a este lado de la abertura, y acá va pegada la manga. Una vez que hemos completado las 6 filas vamos a hacer la disminución del escote a este lado en la abertura del suéter. A este lado va la manga. Vamos a tejer 2 cadenas. Vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos hasta el otro extremo, donde explicaré cómo hacer la disminución. Completamos los 23 puntos y vamos a dejar esta parte sin tejer para formar aquí el escote. Para la siguiente fila vamos a tejer 2 cadenas. Vamos a continuar disminuyendo. Aquí vamos a saltar este punto
y vamos a tejer directamente el punto pap o garbanzo en el siguiente punto. Aquí completamos 22 puntos. Vamos a hacer el mismo patrón de tejido. Tejemos aquí los 3 puntos. Y luego hacemos el punto pap. Y así vamos a continuar tejiendo hasta terminar. Y así nos ha quedado. En la siguiente fila que vamos a tejer vamos a dejar solamente con 21 puntos. Tejemos 2 cadenas y hacemos un punto en cada punto hasta llegar al otro extremo, donde indicaré cómo tejer la disminución. Hasta aquí tenemos los 20 puntos y vamos a tejer un punto en medio de la cadena y el punto alto. Y hacemos aquí solo un punto y completamos los 21. En la siguiente fila vamos a dejar solamente con 20 puntos, vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a saltar este punto para luego tejer en el siguiente el punto pap o garbanzo. Y luego vamos a pasar a tejer el mismo patrón de tejido que hemos venido haciendo. Una vez que hemos realizado las disminuciones y tenemos 20 puntos, vamos a tejer 6 filas con 20 puntos y ya no vamos a hacer disminuciones a ninguno de los dos lados. Vamos a tejer las 2 cadenas y vamos a ir haciendo cada una de las filas como corresponde, con 20 puntos cada fila. Y así nos ha quedado, amigos. Y así nos ha quedado, amigos, el escote terminado. Como ve usted, es un escote redondo. Acá tenemos para colocar la manga. Y ahora nos tocaría tejer la espalda, que vamos a empezarlo por el lado del revés. Aquí está la marca, vamos a dejar 1, 2, 3 y vamos a empezar desde el punto número 4. Vamos aquí a hacer 2 cadenas. Y vamos a comenzar a tejer puntos altos en cada uno de los puntos hasta llegar a la otra marca, que sería esta marca de color azul. Hemos completado 60 puntos en la espalda. Para continuar tejiendo vamos a hacer el mismo patrón de tejido como hemos hecho hasta ahora y vamos a completar 60 puntos en cada fila. Vamos a tejer 13 filas más
para completar 14 y para hacer los hombros. En estas filas no vamos a hacer disminución en ninguno de los dos lados. Aquí tenemos, amigos, las filas terminadas. Hemos realizado 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 filas. Y una vez que hemos tejido las 14 filas, ahora vamos a tejer 2 filas más para hacer los hombros. Yo he puesto unas marcas en la mitad de la espalda, una marca de color morado y 2 marcas de color verde para tejer desde aquí hasta acá donde va a ir el hombro. Y lo mismo hicimos acá, pusimos 20 puntos de aquí hasta acá, 20 puntos para tejer lo que va a ser el hombro. Entonces en esta parte vamos a empezar tejiendo una fila de puntos altos y una fila de puntos mixtos con el punto pavo garbanzo para realizar el hombro. En total vamos a tejer 2 filas más. Hacemos 2 cadenas y tejemos la fila de puntos altos hasta la marca. Y así nos ha quedado, amigos, la parte de la espalda, que esto que va a ir de aquí para el hombro. Vamos a alar el hilo y dejar suficiente hilo para coser. Ahora lo que vamos a hacer es tejer la otra parte del hombro y vamos a empezar desde la marca hasta el filo. Aquí vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos a este lado, 2 filas para completar el hombro. Y así nos quedó, amigos, los hombros de la espalda. Y así nos ha quedado nuestro suéter. Aquí vemos cómo está la espalda y también los delanteros. Nos vemos en el próximo video con la segunda parte. Hasta pronto, amigos.